This call is now being recorded. Bien, ahí ya empezó a grabar. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la primera clase de anato. Vamos a compartir pantalla. Que antes de compartir pantalla vamos a desactivar ahí la cámara. Bien. Muy bien, perfecto. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar con lo que es la clase 1, que ustedes ya la tienen en el Classroom, que es anatomía. Bueno, dentro de lo que es anatomía, vamos a ver lo que es la composición del corazón, vamos a ver lo que es la forma, la ubicación, lo que son las cámaras cardíacas, vamos a conocer sus válvulas, su irrigación, vamos a conocer lo que son los grandes vasos y lo que es la inervación intrínseca y la inervación extrínseca, ¿sí? Por ahora no se preocupen porque por ahí les suenan raras las palabras, pero después de a poquito lo vamos a ir repasando. Acá en el gráfico lo que tenemos, esto que se está moviendo acá es como una animación, ¿sí? De un corazón que tiene, digamos, un corte y esto, digamos, es lo más parecido a lo que sería un corazón real, ¿sí? Porque el corazón real no es como nosotros lo dibujamos en los gráficos, que aparecen las dos cavidades superiores, las dos cavidades inferiores, y mucho menos como el corazón de los emoticones, ¿sí? Bien. Esto que se ve acá que se abre y se cierra serían las válvulas, ¿sí? Que tiene el corazón, ¿sí? Ahí podemos ver, fíjense, la que está marcando el punterito, ¿sí? Esa es una de las válvulas, ¿sí? Que va hacia un vaso importante y acá tenemos otras valvulitas más, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las partes del corazón? Dice que el corazón está compuesto por 10 partes principales, ¿sí? A nivel morfológico y a nivel funcional. Tiene 4 cavidades, como habíamos hablado recién, 2 atrios o aurículas y 2 ventrículos. Nosotros lo conocemos como aurículas, ¿sí? Así que quédense con la palabra aurícula, que son las cavidades superiores, y 2 ventrículos, que son las cavidades inferiores, que son los que van a recibir y van a distribuir la sangre. Tenemos 4 válvulas principales de comunicación entre estas cavidades y otros órganos y 2 tabiques o septos que van a separar el corazón en su parte derecha y su parte izquierda, ¿sí? Habrán por ahí escuchado o cuando estudiaron en la secundaria, en biología, que el corazón, digamos, hay un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿sí? Que esas dos partes no comunican su sangre, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son dentro de estas partes y sus funciones? Tenemos, como dijimos recién, la aurícula derecha, que va a recibir sangre, que esta sangre es pobre en oxígeno, de la vena cava, ¿sí? Después vamos a ver bien en detalle cuando tenemos una clase exclusiva donde vamos a ver grandes vasos, y ahí vamos a ver la vena cava, la arteria aorta, ¿sí? Así que la aurícula derecha va a recibir sangre pobre en oxígeno de lo que es la vena cava. La aurícula izquierda va a recibir sangre rica en oxígeno de las 4 venas pulmonares. El ventrículo derecho va a recibir sangre pobre en oxígeno desde la aurícula derecha y la va a mandar hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. Fíjense que por ahora no estamos diciendo ni sangre carboxigenada, ni sangre oxigenada, no estamos utilizando tanto el lenguaje anatómico, ¿sí? Para que ustedes, esto que es la primera clase, vayan entendiendo los conceptos más que nada, ¿sí? Después vamos a ver que la sangre pobre en oxígeno nosotros la vamos a llamar sangre carboxigenada, ¿sí? Pero por ahora le decimos pobre en oxígeno.
El ventrículo izquierdo, dijimos, recibe sangre rica en oxígeno de la aurícula izquierda y la va a mandar al resto del cuerpo a través de la arteria aorta. Después tenemos la válvula tricúspide. Esta válvula tricúspide separa y comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho. La válvula bicúspide, que la vamos a llamar válvula mitral, ¿sí? Nosotros la conocemos como mitral, en realidad, pero es bicúspide. Separa y comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Después tenemos la válvula pulmonar, que separa y comunica el ventrículo derecho con la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, que separa y comunica el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. Por suerte, tanto la válvula pulmonar y la aórtica tienen el nombre de las arterias que separan, ¿sí? Después tenemos el tabique interauricular, que como su nombre lo dice, va a separar las dos aurículas. Y el tabique interventricular, que va a separar los dos ventrículos, ¿sí? Bien, ahora lo vamos a ver en el gráfico. Dijimos recién que teníamos 4 cavidades, ¿sí? 2 superiores que se llaman aurículas. Por un lado tenemos la aurícula derecha y por el otro lado la aurícula izquierda. Y después abajo los dos ventrículos, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Fíjense que los ventrículos no se comunican entre sí y las aurículas tampoco se comunican entre sí, salvo en patologías que después ya lo vamos a ver, que son patologías congénitas, es decir, que ya nacen los bebés con alguna malformación y se comunican esas cavidades, ¿sí? Bien. En este caso, el tabique que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, ¿sí? Es el tabique interventricular, y el tabique que separa, ¿sí?, la aurícula derecha de la aurícula izquierda es el tabique interauricular. Acá tenemos las dos válvulas más importantes que separan las aurículas con el ventrículo, y dijimos que la que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho se llamaba válvula tricúspide, ¿sí? La que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo se llama válvula bicúspide o mitral, ¿sí? Bien. Y después tenemos acá mencionados, ¿sí?, que el ventrículo derecho va a salir una arteria, ¿sí?, que está en color azul, que es la arteria pulmonar, y esa válvula que está acá es la válvula pulmonar. Por otro lado, el lado izquierdo, tenemos también la arteria aorta, que es esta que está acá, que sale del ventrículo izquierdo, y esa válvula aórtica, esa arteria aorta va a tener lo que sería la válvula aórtica, ¿sí?, que separa. ¿Qué es lo que hace esta válvula? Esta válvula lo que va a hacer es, se va a abrir para permitir que la sangre vaya de una cavidad a la otra. Cuando yo quiero que la sangre vaya del ventrículo a la arteria aorta, en este caso, la válvula mitral se va a cerrar. Entonces se va a abrir la válvula aórtica y la sangre va a salir a través de la arteria, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase 2, que es la de ciclo cardíaco, ¿sí? Vamos a ver cómo se va contrayendo cada cavidad y va generando que la sangre vaya circulando, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico donde podemos ver, fíjense que del lado derecho está en color azul, ¿sí? ¿Por qué está en color azul? Porque es el lado del corazón donde la sangre, ¿sí?, es pobre en oxígeno. Y el lado izquierdo está en color rojo porque es el lado del corazón que la sangre es oxigenada, ¿sí? Esta sería oxigenada y esta sería carbooxigenada, ¿sí? Como hablábamos hoy en las primeras diapositivas, dijimos que a la aurícula derecha le llega la sangre de la vena cava, ¿sí? La vena cava tiene dos partes, una vena cava superior y una vena cava inferior. Ambas van a desembocar en la aurícula derecha, trayendo la sangre del cuerpo, ¿sí?, pobre en oxígeno. Esa sangre va a pasar a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, y una vez que está en el ventrículo derecho se va a contraer, que después lo vamos a ver, y se va a abrir la válvula pulmonar, ¿sí? Esta válvula pulmonar, como su nombre lo indica, va a ir a la arteria pulmonar.
y la arteria pulmonar, ¿hacia dónde va a ir? Hacia los pulmones. Si dijimos que esta sangre es pobre en oxígeno, va a ir hacia los pulmones, ¿a qué? A oxigenarse, porque esa es la función que tiene el pulmón, ¿sí? Oxigenar la sangre. Una vez que la sangre se oxigenó en los pulmones, que después lo vamos a ver, es un proceso que se llama hematosis, la sangre va a volver, como muestra las flechitas, a través de las venas pulmonares, ¿sí? Estas venas son las únicas venas del cuerpo que tienen sangre oxigenada, por eso están pintadas de rojo. Si no, todo lo que es venoso siempre está pintado de azul. La arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que tiene sangre carboxigenada y las venas pulmonares son las únicas que tienen sangre oxigenada. Estas venas pulmonares van a traer la sangre oxigenada, ¿dónde? A la aurícula izquierda, y en la aurícula izquierda va a pasar a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo va a cerrarse esa válvula mitral y la sangre va a pasar a través de la válvula aórtica, ¿hacia dónde? Hacia la aorta, que es la principal arteria del cuerpo y que es la que va a desparramar, digamos, ¿sí? O llevar esa sangre a todas las células del cuerpo y a todos los órganos, ¿sí? Ahí, en pocas palabras, lo que les describí es lo que nosotros llamamos ciclo cardíaco, ¿sí? Que lo vamos a ver en la clase próxima. Así que no se asusten si se perdieron en alguna parte de todo el recorrido, porque lo vamos a ver todo el tiempo hasta que se lo aprendan de memoria, ¿sí? Bien. Acá tenemos otro gráfico del corazón donde podemos ver, fíjense el lado derecho pintado de azul. Acá vemos la válvula tricúspide, ¿sí? Vemos la válvula mitral del lado izquierdo y vemos la válvula aórtica que va hacia la aorta y la válvula pulmonar que va hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Vamos a ver después que estas válvulas están sujetas, ¿sí? A través de tendones a unos músculos que salen del miocardio que se llaman músculos papilares, ¿sí? Y estos tendones lo que hacen es reforzar como si fuera un sistema de paracaídas, ¿no? Para que cuando la sangre quiera volver hacia la aurícula, esto es como tironea, se cierran estas válvulas y estas hacen fuerza para que no se prolapsen, que no se pasen hacia el otro lado, ¿sí? Esa palabra que yo dije, que no se prolapsen, es lo que a veces, por ahí cuando se hacen un ecocardiograma y les informa que tienen un prolapso de la válvula mitral, tiene que ver con esto, ¿no? Que se zafa un poquito la válvula hacia el otro lado, ¿sí? Bien. Bueno, dentro de lo que es la anatomía del corazón, el corazón se encuentra entre los pulmones, en el centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del esternón. ¿Sí? El esternón es el hueso que tenemos en la parte anterior del tórax, ¿sí? El corazón pesa entre 200 y 425 gramos y es un poco más grande que el puño, digamos, de una mano cerrada, ¿sí? Cada día el corazón medio late unas 100.000 veces, bombeando aproximadamente 7.500 litros de sangre, ¿sí? Eso por día. Bien, acá podemos ver en una animación el corazón y su ubicación, ¿sí? Cómo se ubica entre los pulmones. Vemos ahí cómo el corazón va latiendo, ¿sí? Y cómo la sangre, las flechitas rojas que nos están mostrando, la sangre de las venas pulmonares que vienen del pulmón y que están trayendo hacia la aurícula izquierda, ¿sí? La sangre oxigenada, ¿sí? Bien, eso es lo que nos está mostrando un poquito la animación, ¿sí? Y vemos también ahí la relación, ¿no? del corazón con lo que es la tráquea también, ¿sí? En la parte posterior. Bien. El corazón se encuentra entre los pulmones, en el centro del pecho, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Una membrana de 2 capas, denominada pericardio, va a envolver el corazón como una bolsa. La capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales vasos sanguíneos del corazón
y está unida a la espina dorsal, o sea, a la columna, al diafragma y a otras partes del cuerpo por medio de ligamentos. La capa interna del pericardio está unida al músculo cardíaco. Una capa de líquido separa las dos capas de membrana, permitiendo que el corazón se mueva al latir a la vez que permanece unido al cuerpo. Ahora lo vamos a averiguar en el gráfico. Fíjense, el corazón está envuelto como si fuera una bolsa, ¿sí? Como si fueran las catáfilas de una cebolla, ¿sí? Está envuelto y esa bolsa tiene como dos capas, ¿sí? Una capa que es más gruesa, ¿sí? Que es la que va a estar adherida al músculo diafragma y va a estar adherida a la columna, ¿sí? Y la otra capa, más interna, es la que está pegada al músculo del corazón, ¿sí? Vamos, bien. Ese pericardio, digamos, que está externo, que está hacia afuera, la capa externa, se lo va a llamar pericardio fibroso, ¿sí? Y el pericardio, digamos, que está en contacto con el músculo cardíaco, lo vamos a llamar pericardio seroso, ¿sí? Bien. Acá tenemos nuevamente como si fuera un corte del corazón, donde podemos ver las capas del corazón y si nos vamos desde adentro hacia afuera, es decir, desde adentro del corazón hacia afuera, la capa más interna se llama endocardio, ¿sí? La capa muscular, que es la capa media, esta gruesa, ¿sí? Que es la capa del músculo cardíaco, se llama miocardio. Mio significa músculo, ¿sí? Entonces, miocardio sería músculo cardíaco, ¿sí? Endo, cada vez que ustedes escuchen la palabra endo, es adentro, ¿sí? O interno. Entonces, el endocardio, digamos, es la capa interna y lo que significa epi es sobre, ¿sí? Entonces, el epicardio sería la capa más externa del corazón. Entonces, el endocardio es la más interna, el miocardio es la capa media, que es la del músculo cardíaco, y el epicardio es la más externa. Y después lo que podemos llegar a ver acá es la cavidad pericárdica, donde está el líquido pericárdico, y podemos ver también el pericardio, que estuvimos hablando recién, con lo que es la capa serosa y la capa fibrosa. Bien, acá tenemos otro gráfico donde tenemos las capas del corazón, ¿sí? Siempre recuerden que la del medio, que es la muscular, ¿sí? Es el miocardio. La más interna es el endocardio y la externa es el pericardio, ¿sí? Pericardio y epicardio, ¿sí? El epicardio es la más externa y esa está en contacto con el pericardio. Bien, acá ya podemos ver un poquito más en detalle esa primera imagen que veíamos, donde podemos ver acá la válvula tricúspide, la válvula mitral, y ahí vemos la válvula de la arteria pulmonar, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, que era el recorrido de la sangre en las cavidades. Con respecto a la localización anatómica, el corazón se localiza en la parte inferior del mediastino. El mediastino es este espacio, ¿sí? Que está en el centro del tórax, entre el segundo y el quinto espacio intercostal izquierdo. El corazón está situado de forma oblicua, aproximadamente 2/3. Ahí está, no, quería ver cómo vamos de tiempo, pero acá está. Estamos bien, quedan todavía unos 5 minutitos. Aproximadamente 2/3 de la izquierda del plano medio y 1/3 a la derecha, ¿sí? Pero el corazón, acuérdense que está ubicado en un espacio que se llama mediastino entre los pulmones, ¿sí? Por detrás del esternón y por delante de la columna vertebral, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que recordar, ¿eh? Bueno, esto ya lo habíamos visto, que el corazón tiene las 4 cavidades. Vuelve a repetirlo de vuelta como para que
vayan reforzando. Las válvulas cardíacas también ya las habíamos mencionado, ¿sí? Las válvulas, las que conectan la aurícula con el ventrículo se llaman aurículo-ventriculares, ¿sí? Entonces, tenemos dos válvulas auriculoventriculares, la derecha, que es la tricúspide, y la izquierda, que es la mitral, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, válvulas auriculoventriculares, ya hay dos. Entonces, ya con el nombre aurículoventriculares ya nos guía en qué cavidades comunica. Comunica la aurícula con el ventrículo. Y después solo tenemos que recordar que tenemos la válvula pulmonar, que está en la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, que está en la arteria aorta, ¿sí? Es como para que aprendan, digamos, algún truquito para recordar los nombres. Bien, acá tenemos otra animación donde podemos ver nuevamente la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Esta sería la válvula aurículo-ventricular derecha, que se llama tricúspide. Y esta sería la válvula aurículo-ventricular izquierda, que se llama mitral, ¿sí? Después acá tenemos la de la arteria pulmonar, que se llama válvula pulmonar, y la de la arteria aorta, que se llama válvula aórtica. ¿Ven? Que ahí es más fácil por ahí aprenderse el nombre. Acá vemos lo mismo y lo que nos está mostrando la animación es un poquito el ciclo cardíaco y la función de bomba que tiene el corazón, ¿sí? Fíjense cómo la sangre llega de la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. Cuando la aurícula derecha se llena de sangre, se abre la válvula tricúspide y pasa hacia el ventrículo. Cuando el ventrículo se llena, se cierra esta tricúspide y se abre la válvula pulmonar y la sangre va hacia los pulmones. Lo mismo vuelve la sangre ya oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda y lo mismo cuando se llena la válvula, la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral, pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Y este ventrículo izquierdo, cuando se llena de sangre, se abre la válvula aórtica y sale a través de la aorta, ¿sí? Acá vemos un gráfico desde arriba con las 4 válvulas principales. Fíjense que la tricúspide se llama tricúspide porque tiene 3 partes, ¿sí? Tiene como si fueran los niditos de codorniz y tiene 3 valvas, ¿sí? Por eso se llama tricúspide. En cambio, la válvula mitral tiene 2, por eso se llama bicúspide, ¿sí? Y se llama mitral porque lo que dice la bibliografía es que recuerda lo que sería la mitra, ¿sí? Que es un gorro que se usaba en la antigüedad, ¿sí? Así que, bueno, en la parte de los, ¿cómo se llama? Del obispado, ¿sí? Entonces, por eso se llama mitral. Pero con que ustedes se acuerden que es válvula bicúspide y la otra es válvula tricúspide, está exactamente bien, ¿sí? Después tenemos la válvula aórtica y la válvula pulmonar, que cada una de ellas tiene 3 valvas también, ¿la ven? ¿Sí? A veces hay algunas patologías que vamos a ver más adelante, que es cuando la aórtica, la válvula aórtica es bicúspide, ¿sí? Y esa es una patología que es importante detectar porque hay que hacer el reemplazo valvular de ese paciente, ¿sí? Bien, acá ya tenemos gráficos, todo lo que vimos hasta ahora eran animaciones, dibujitos y todo eso. Ahora ya tenemos acá un corazón en vivo y en directo, este sería un corazón de un preparado, donde podemos ver la parte que parece carne propiamente dicha, sería el músculo cardíaco, que nosotros dijimos que se llamaba miocardio. La parte superficial, que se ve acá como la grasita, sería el epicardio. Y lo que se ve lisito por el lado de adentro, ¿sí? Sería el endocardio. Lo que se ven acá son los músculos papilares que habíamos hablado con los tendones. Y esto que se ve acá como fibroso sería parte de la válvula auriculoventricular. Hacia arriba tendríamos la aurícula y hacia abajo el ventrículo, ¿sí? Acá lo mismo, este gráfico lo que nos muestra son los tendones, ¿sí? Que forman, digamos, como la parte de apertura de la válvula, ¿sí? Y cómo esos tendones se insertan en el músculo papilar que es parte del miocardio, ¿sí? A veces cuando hay infartos,
que comprometen estos músculos papilares, estos tendones se cortan y son infartos que se complican porque esa válvula pierde sus cuerdas de sujeción y entonces la sangre vuelve del ventrículo a la aurícula, ¿sí? Y genera una falla cardíaca, ¿sí? Con lo que complica el infarto, ¿sí? Si es un infarto común, sin esta complicación es una cosa, y si es un infarto donde tuvo la mala suerte que se le infarte el músculo papilar y se le corte el tendón de la válvula, ya complica mucho más el cuadro y el pronóstico del paciente, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando hay una válvula que está enferma? Esta es una válvula que lo que vemos acá, ¿sí? Es que está llena de placas de colesterol, ¿sí? Está obstruida. Entonces, cuando la válvula está enferma, lo que se hace es se reemplaza, ¿sí? Entonces se opera y se pone una válvula protésica, ¿sí? Se pone una prótesis. Hay algunas prótesis que son con válvulas biológicas, ¿sí? Que son generalmente de cerdo, y en otros pacientes, depende de la edad, se ponen válvulas que son metálicas, ¿sí? Que son mecánicas y que tienen, digamos, una vida un poco más prolongada. Bien, acá se ve la válvula aórtica que está como cerrada. Cuando está cerrada la válvula se llama estenosis, ¿sí? Y en estos casos lo que hay que hacer es reemplazar esa válvula. Bueno, acá tenemos otro gráfico, ya para ir cerrando, donde vemos lo mismo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, válvula, arteria aorta y arteria pulmonar. Bien, estas son las válvulas. Bien, y nos vamos a quedar acá, ¿sí? Para no profundizar más, porque después tenemos que ver la parte de irrigación, ¿sí? Así que eso lo pueden ir viendo, porque ya lo tienen al Power en el Classroom. Que dejo de presentar. Muy bien. Dejo de grabar.